todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios, porque Él es quien merece toda honra, merece toda gloria. Esto no lo hacemos para el hombre, no lo hacemos para agradar a nadie, ni para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Jesús fue el que pagó el precio por nosotros, el que derramó su sangre allí en la cruz del Calvario para darnos vida. Bendito el nombre del Señor. Yo meditaba en un coro de los que cantábamos, donde podíamos decir cuántos adoran al templo y no al Dios del templo. Yo no sé si, hermanos, nosotros hemos en algún momento meditado cuando cantamos ese coro, porque el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu de Dios. Entonces, muchas veces nosotros adoramos al templo, adoramos nuestro templo, que somos nosotros mismos, el templo de Dios, y no al Dios que formó el templo. Así es, Señor. Al Dios que nos creó, al Dios que hizo el templo. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Amén, sí, Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por eso que Pablo, cuando aconsejó a Timoteo, le dijo: Timoteo, cuídate de ti mismo, de no llenarte de orgullo, de vanagloria, porque ese es el peor enemigo del hombre. Ese hombre interior que está por dentro, ese viejo hombre, ese es el peor enemigo que nosotros tenemos, hermanos, y luchamos todos los días con él. Amén. Luchamos todos los días con él porque el viejo hombre siempre quiere resaltar, siempre quiere ser altivo, ser orgulloso, y nosotros tenemos que luchar, lidiar todos los días con él para ponerlo bajo las plantas de vuestros pies. Dios nos bendiga. Bendito el nombre del Señor. Y como la palabra de Dios, hermanos, siempre nos enseña a nosotros a que seamos humildes. Jesús dijo: aprender de mí, porque yo soy manso y soy humilde corazón. Se puso Él como ejemplo, hermanos, para que nosotros le sigamos a Él. Bendito el nombre del Señor. Les voy a invitar a abrir su Biblia. Abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 8 del libro de Juan. Vamos a dar lectura en el capítulo 8 y en el versículo 31 y 32 vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Damos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga y tome su asiento y esté atento a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos tiene en esta tarde para meditar en esta preciosa palabra que nosotros pudimos dar lectura en esta hora, porque es una palabra maravillosa y la palabra toda está bendecida, así que ya de hecho es una bendición el poder leer esta palabra. Esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, con los que a él le seguían, y fue una conversación que él tuvo con ellos, donde él le estaba enseñando, que a muchos de ellos les molestó la palabra, porque le dijeron al Señor: nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, porque él les hablaba de la esclavitud, pero no de la esclavitud física. Les estaba hablando de la esclavitud que hay en lo interior, en el corazón del hombre. Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos libres, pero nuestro espíritu está esclavo. Porque si usted sigue leyendo lo que hemos leído, Jesús les habla de la esclavitud.
Y eso fue lo que a ellos les molestó. A ellos, por eso ellos levantaron la voz y le dijeron, no, pues si nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú nos vienes a decir a nosotros seréis libres? Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús no le hablaba de esa esclavitud, le estaba hablando de su espíritu, de que el que no guardara la palabra sería esclavo del pecado. De esa esclavitud le hablaba, de la esclavitud del pecado. Dios nos bendiga. Y por eso le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Si nosotros permanecimos en su palabra, entonces vamos a conocer la verdad que se llama Jesucristo. Si usted mira en este mismo libro de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6, dice que él mismo se presenta como la verdad. Dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y él dice, nadie va al Padre si no es por mí. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por eso le dice a los judíos, conoceréis la verdad, porque la gente lo seguía a él, caminaba, veían los milagros, pero no le conocían a él. No le conocían, nunca pudieron entender cuando Jesús les hablaba y les hablaba de él, que él había sido enviado del Padre, y eso les molestaba. Le molestaba ahí a los fariseos que son religiosos. Ellos se molestaban cuando Jesús les decía que había sido enviado del Padre. Dios nos bendiga, le decían, tú hablas blasfemias. Cuando él les decía, fui enviado de mi Padre. Por eso él les decía, conoceréis la verdad, porque nunca llegaron a entender, nunca pudieron conocer la verdad. Dios nos bendiga. Pero él les decía que si ellos le guardaban su palabra, lo que él les estaba enseñando, iban a ser verdaderamente sus discípulos. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Cuando él, en una oportunidad, Jesús estaba hablando de esta palabra, estaba hablándole a la multitud. Una mujer de en medio de la multitud sacó la voz, hermanos, ¿por qué? Porque la palabra le había llegado a lo profundo de su corazón. Y ella le dijo, bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y Jesús le dice, no, más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda. Ese es bienaventurado. Y usted y yo hoy día, hermanos, si guardamos esta palabra, seremos bienaventurados. Y vamos a conocer la verdad, vamos a conocer a Jesucristo realmente como Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Porque muchas veces, hermano, muchas veces pasa que llevamos mucho tiempo dentro del Evangelio, mucho tiempo dentro de la iglesia, pero realmente no sabemos quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hemos guardado esta palabra, no la hemos guardado. Y Él lo dice claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos bendiga. Ella nos hará libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado. Porque Él más adelante le dice, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Dios nos bendiga. Por eso los quería libertar, quería que conozcan la verdad, quería que conocieran su palabra para que sean verdaderamente libres, porque ellos no eran libres, como nos pasa muchas veces a nosotros hoy día. Por eso le dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude, hermano, a nosotros, porque hay muchas cosas que nos tienen esclavizados. Y somos esclavos. Si nosotros cometimos un pecado, somos esclavos de ese pecado. Si nosotros mentimos, que mentir es un pecado, somos esclavos de ese pecado que es la mentira. Si hay otro, nosotros a veces decimos un pecadito chiquitito, pero si es pecado y somos esclavos, si nosotros lo practicamos, es una esclavitud que nosotros tenemos y no podemos llegar a ser libres. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos.
Y para poder nosotros ser verdaderamente sus discípulos, hermanos, tenemos que guardar la palabra. Y una de las condiciones, hermanos, que nosotros debemos de tener para poder guardar su palabra y ser verdaderamente un discípulo, un seguidor de Él, como Él quiere que nosotros seamos, hermanos, es que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermano. Porque dice que el que quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Dios nos bendiga. Esa es una de las condiciones, hermanos, que nosotros tenemos que tener, hermanos, para poder ser sus discípulos, negarnos a nosotros mismos. Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Y qué es negarse a sí mismo, hermano? Es dejarlo todo, dejar todo para venir tras sus pisadas. Dios nos bendiga. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, dice Él, si no es por mí. O sea, cuando Él dice, yo soy el camino, o sea, nosotros tenemos la palabra, hermanos, y sabemos el camino. Si nosotros escudriñamos la palabra, vamos a saber cuál es el camino. Dios nos bendiga. Juanito, en una de sus cartas, en su primera carta, en el capítulo 12, en el versículo 6, dice, el que dice que está en Él, debe de andar como Él anduvo. Amén. Fuerte la palabra, ¿verdad? Es dura. Y cuando nosotros muchas veces, hermano, nos ponemos a hablar de esta palabra como Jesús la dejó escrita, hermano, y como está escrita en este libro sagrado, hermano, muchas veces molesta, la palabra molesta. Pero es necesario, hermanos, que hoy día nos molestemos aquí con la palabra, hermanos, pero vamos a estar un día en la presencia del Señor si guardamos esta palabra. Si la guardamos en nuestro corazón, un día, hermanos, vamos a llegar a la presencia de Dios. Dios nos bendiga. El Señor nos ayuda, hermano. O sea, primera condición para nosotros ser discípulos del Señor, negarnos a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, seguirle a Él en todo momento. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos ayuda. Lo otro que nosotros, hermanos, tenemos que hacer es renunciar a todo lo que a nosotros, hermanos, en esta vida, aquí en la tierra, muchas veces, hermanos, nos atraen. Hay muchas cosas que nos atraen, pero hay que renunciar a ellas. Renunciar. Bendito el nombre del Señor. Jesús dijo en una oportunidad, el que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás, este sí es apto para el reino de los cielos. Dios nos bendiga. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros, hermanos, nos paramos en el camino que es Él, porque Jesús dijo, yo soy el camino, y si nosotros nos paramos en este camino, no podemos mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás es mirar lo que ya hemos dejado atrás cuando estábamos en la otra vida vieja y pasamos a ser una nueva criatura, hermanos, y dejamos muchas cosas porque nosotros, hermanos, veníamos cargados con muchas cosas cuando el Señor nos llamó a sus caminos. Dios nos bendiga. Pero si nosotros seguimos mirando hacia atrás, no somos aptos para el reino de los cielos, lo dice la palabra. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga, porque no nos hemos despojado del todo. Si no, mire la historia de Pedro. ¿Por qué cree usted que Pedro volvió a las barcas de nuevo? Porque cuando Jesús lo llamó y le dijo, mira, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro no se deshizo de las barcas. Pedro tenía las barcas, las tenía guardadas todavía en su corazón. Por eso es que cuando se vio en ese momento de aflicción, de angustia por haber perdido al Señor, Él vuelve de nuevo allá a lo que Él antes hacía.
Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pasa. ¿Por qué? Porque no hemos renunciado a todo. No lo hemos dejado todo, hermano. Por eso es que cuando viene el momento de aflicción, cuando viene el momento de la angustia, nosotros volvimos de nuevo a nuestras viejas andanzas, como decimos nosotros. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos. Y por eso que Jesús le dice que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos, a permanecer en su palabra. Cuando todos se iban, cuando todos escuchaban la palabra y era tan dura esa palabra que les golpeaba el corazón, quizás les tocaba el amor propio a muchos y daban la vuelta y se iban. Dura es la palabra, ¿quién podrá resistirla? Pedro le dijo: Señor, la palabra es dura, por eso se van, no la pueden resistir. El Señor le dice: Pedro, si quieres, ándate con ellos tú también. Pedro le dice: Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Bendito el nombre del Señor. Por eso le decía yo anteriormente, es preferible que aquí en este momento nos sintamos mal por la palabra, pero después recapacitamos y le decimos: Señor, perdónanos. Dios nos bendiga, porque Él lo único que quiere, hermanos, por medio de su palabra, es que nosotros seamos sus discípulos, que seamos seguidores de Él. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos. Un verdadero discípulo del Señor es un hombre que lleva fruto. Dios nos bendiga. Un verdadero discípulo es un hombre y una mujer que lleva fruto en todo tiempo, que es como un árbol que lo plantaron junto a la corriente de las aguas, que no se marchita, que no lo detiene nada. Ese es un verdadero discípulo. Bendito el nombre del Señor. Un verdadero seguidor del Señor, que dice que está en Jesús y camina como Él caminó, que anda como Él, hace lo que Jesús hacía, trata de guardarse, trata de cuidarse en todo, trata de renunciar a todo lo que poseía. Dios nos bendiga. Ese es el discípulo, ese es el que ha oído la palabra y es verdaderamente libre, un hombre libre que no está atado ni esclavizado a ninguna cosa de este mundo, es un hombre libre. Dios nos bendiga. Libre, y puede hablar de estas verdades donde se pare, puede mostrar que sí lleva fruto. Dios nos bendiga. Por eso Jesús dice: por sus frutos es conocido el árbol. Dios nos bendiga. Amén. No puede un árbol malo dar frutos buenos, ni puede un árbol bueno dar un fruto malo. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Si usted sigue leyendo esta palabra, se va a encontrar con que Jesús le dice que el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. O sea, el pecado no puede permanecer en nosotros. Si queremos ser llenos de la gracia de Dios, vea lo que dice Pablo. Cuando Pablo aconseja a los romanos, les habla en el capítulo 6, le dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque si nosotros ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios nos bendiga. O sea, si nosotros permanecimos y volvimos al pecado, somos esclavos, y demás está que digamos somos libres. Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Lamentablemente yo no les puedo hablar otra palabra, no puedo predicarles otra cosa. Tengo que enseñarles, tengo que predicar. Cuando Dios me da la oportunidad, tengo que hablar esta palabra, aunque se moleste, pero reclámele al Señor, no a mí. Yo hablo lo que Dios me da. Yo he orado al Señor para que me dé una palabra, y Él ha puesto esta palabra en mi corazón. Dios nos bendiga.
Que el Señor nos ayude, hermano, a libertarnos, porque seremos verdaderamente libres, pero si guardamos esta palabra, guardemos la palabra y con libertad vamos a decir, yo soy verdaderamente libre. Y seremos así sus discípulos, seguidores de Él. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, de los que pueden oír, que tienen la bendición de oír esta palabra. Bendito el nombre del Señor. De los que tienen la bendición de oír esta palabra en estos días, en estos tiempos tan difíciles, hermanos. Donde muchos, hermanos, muchos han desertado, muchos se han vuelto atrás, porque no pudieron ser libres, verdaderamente libres. Por eso hay mucha gente que ha quedado en el camino. Muchos han desertado, se han vuelto atrás. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a nosotros, a los que perseveramos, a los que estamos, porque dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque el Evangelio no es cuestión de un par de días, no es cuestión de que cuando ya lleguen los años, usted diga, no, que yo ya estoy viejo, ahora que otros lleven el Evangelio, que otros sirvan a Dios. No, eso no sirve. Bendito el nombre del Señor. Tiene que ser, hermano, hasta cuando Cristo venga por nosotros. Por eso dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero hay que perseverar en la palabra, no solamente perseverar dentro de la iglesia, hay que perseverar en la palabra que el Señor nos ha dejado, permanecer en ella. Porque aquí, hermanos, lamentablemente, los años no sirven de nada. No sirven los años que nosotros llevamos dentro de la iglesia. Yo puedo decir, tengo 30 años dentro de la iglesia. Pero si no soy libre, ¿de qué me sirve? Si no guardo la palabra, no puedo decir yo soy libre. No puedo decir que soy verdaderamente un discípulo si no guardo la palabra, si no ando como Él anduvo. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. 30 años, dicen algunos. Yo llevo 30 años dentro del Evangelio y nunca se ha visto un fruto. Bendito el nombre del Señor. Lamentablemente yo le tengo que decir que es un año repetido 30 veces, porque siempre es la misma persona, siempre sigue siendo el mismo hombre, la misma mujer, no se ve un fruto. Y dice la palabra del Señor que si nosotros somos discípulos, tenemos que llevar fruto. Esa es una de las condiciones para ser un discípulo. Hay que llevar fruto. Hay que ser como el árbol que lo plantaron en las corrientes de las aguas, que no se marchita, que la prueba no lo marchita, que la dificultad no lo pone cabizbajo. Dios nos bendiga. Siempre está contento. Bendito el nombre del Señor. Salomón en uno de sus proverbios dice que el corazón contento hermosea el rostro. Cuando su corazón está contento, el rostro está alegre, se ve hasta más hermoso el hombre. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos ayude. Y esta palabra que hemos tenido en esta tarde es una palabra, hermanos, que la podamos guardar nosotros y meditar en ella, pensar. Dios nos bendiga. Y si no la ha entendido, dígale, Señor, ¿qué me quisiste decir con esa palabra? Porque a veces pasa que no entendemos o que no queremos entender. Dios nos bendiga. Y como que queremos escondernos de la palabra. Había un joven en la palabra de Dios. Encontramos a un joven. Le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Le pregunta, ¿sabes los mandamientos? Sí, eso los conozco. Desde mi juventud conozco los mandamientos. Dios nos bendiga. Pero él quería excusarse mucho más. Cuando Jesús le hablaba que tenía que amar al prójimo, le dijo, ¿pero quién es mi prójimo? Queriendo excusarse. Bendito el nombre del Señor. Y así nosotros muchas veces queremos excusarnos, queremos que cuando la palabra se predica, no, pero que eso no era para mí, esto era para fulano.
Oh, la palabra es para todos. Dios nos bendiga. Bendito el nombre del Señor. Esta es la palabra que he podido predicarles en esta noche. Que el Señor les bendiga y que la palabra nos deje una enseñanza a nosotros. Que la palabra pueda crecer en su corazón y el día de mañana pueda usted meditar en ella, o en los días que vienen meditar en esta palabra. Bendito el nombre del Señor, y pedirle al Señor que nos ayude a guardar la palabra, porque si conocimos la verdad que es Jesucristo, seremos verdaderamente libres. Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre Santo, le damos toda honra, toda gloria a usted, mi Señor. Dios de los cielos, por la grandeza de su amor y su misericordia. Eterno Dios, gracias por esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón. Y he podido hablar de ella, Señor. Eterno Señor, yo pido que usted, esta palabra, Señor, la pueda guardar en nuestros corazones, dejarla ahí. Y puedas bendecir por esta palabra, mis hermanos, Señor. A los que hoy día, Señor, se reunieron, Señor, con el propósito, quizás con alguna necesidad, Señor eterno, quizás alguno con el interés de oír la palabra, Señor. Soberano Dios, pueda usted bendecirle a cada uno. Y bendecir al que mañana, Señor, o en unos días más tarde, Señor, pueda oír esta palabra, este mensaje. Soberano Dios, usted lo pueda bendecir también por medio de esta palabra, soberano Dios. Toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Señor. Dios de los cielos, le doy gloria, le doy honra, mi Señor, por toda su misericordia y por su amor. Dios de los cielos, se lo clamo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.